Ahí pongo a grabar. Ay, bárbaro. Mientras tanto, bueno, nada, yo me voy a presentar, igual ya me presentó Lu recién, eh, que yo soy Euge, ¿sí? Y soy profe particular de ISTA hace un par de años y trabajo con los chicos de Viento, ¿sí? Para darles una mano a todos, para que todos podamos acceder a una buena educación, ¿bien? Nada, cualquier cosa que vayan no entendiendo, si hay alguna duda o algo que me quieran frenar, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras tanto, si no, yo voy a seguir. ¿Sí? El que necesite frenarme para algo particular, me frena, sin ningún problema. Bien, bueno, vamos a arrancar con epitelio. Como les contaba Lu recién, epitelio es un tema clave, es un tema súper importante para todo el año, no solamente para todo el año, sino para toda la carrera. Es un tema que van a ver siempre, ¿sí? Está por todos lados, están todas las materias, desde traumatología hasta gineco, las materias que quieran, todas tocan epitelio, ¿sí? El epitelio es uno de los cuatro tejidos básicos que nosotros tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos como tejidos básicos al tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Bien, a partir de ellos se desenglosan todos los demás tejidos que vamos a ver durante el año. Bien, mientras tanto, el tejido epitelial es un tejido enorme que está súper distribuido en el cuerpo. De hecho, forma parte de uno de los órganos más grandes del cuerpo, que es la piel y va a estar caracterizado, ¿sí? Por ser un tejido que tiene escasa matriz extracelular. Yo después le voy a agregar a pasar este arreglado, que acaba extra, no intra, ¿sí? Sería extracelular. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que cuando ustedes, algún profe o alguien les hable de matriz extracelular, les están indicando qué es aquello que está por fuera de la membrana plasmática de las células. Es decir, si yo tengo una célula acá, ¿bien? Esperen que yo tengo una célula acá, ¿sí? ¿Qué es lo que se encuentra por fuera de la membrana plasmática de mi célula? Constituye lo que se llama matriz extracelular. El tejido epitelial característicamente no tiene matriz extracelular, es decir, que tiene una célula muy pegadita al lado de la otra. No tengo nada entre medio de una célula y la otra. Yo me voy a encontrar con el epitelio que tengo una célula acá, ¿sí? Y que tengo otra célula acá, pegaditas una al lado de la otra. Y la otra sigue acá y así puedo seguir dibujando hasta que terminemos la clase. ¿Bien? Esa característica se va a definir por lo que es un conjunto de células adyacentes. Eso quiere decir que esas células están muy pegaditas y unidas entre sí, por lo que tengo casi nula, o se dice en teoría escasa, matriz extracelular. Es decir, que por fuera de ellas casi que no hay nada. Están muy pegadas una al lado de la otra. Bien, ese es el primer concepto a tener en cuenta. Cuando ustedes miran otros tejidos contrastados contra epitelio, por ejemplo, el tejido conectivo, ustedes en el tejido epitelial tienen una célula entonces al lado de la otra célula. Mientras que en el tejido conectivo por ahí tienen una célula acá, y la otra está acá, y la otra está acá, y entre medio de todas esas células tienen mucho espacio, ¿sí? El epitelio es literalmente la contracara. No hay espacio por fuera de membranas plasmáticas, ¿sí? Este epitelio va a estar ubicado revistiendo superficies internas y externas del cuerpo. ¿A qué vamos con esto? Todo lo que esté afuera, todo lo que ustedes tocan, ya sea la piel, qué sé yo, si me tocara el ojo, si me toco adentro de la nariz, si me meto un dedo dentro de la boca, lo que sea una superficie, están tocando un epitelio. Tanto una superficie de afuera del cuerpo literal, como una superficie de adentro del cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en el estómago o en los intestinos. El intestino es un órgano hueco. Eso quiere decir que adentro del intestino hay una luz, ¿sí? Si yo corto transversalmente un intestino y lo miro desde arriba, yo lo que voy a encontrar es que el intestino está formado por una pared y adentro tiene una superficie, ¿sí? Adentro del intestino, acá donde voy a pintar de amarillo, está la comida. Hay un agujero, ¿bien? Tanto la superficie interna del intestino, es decir, esta superficie de acá, como la superficie de afuera del intestino, ambas dos van a tener epitelio. Es decir, que cuando a mí me hablan de superficies externas, no me hablan literalmente de superficies de afuera del cuerpo, sino que adentro del cuerpo, por ejemplo, en el intestino, la superficie de afuera del intestino está revestida también por epitelio. Revisto toda superficie interna y externa. La luz de todos los órganos está revestida por epitelio y la superficie de afuera, si yo voy en anato y toco un estómago en anato, estoy tocando un epitelio. ¿Bien? Ese es el primer concepto a tener en cuenta. Toda superficie o luz está revestida por un epitelio.
Ya se imaginarán entonces la dimensión de la extensión que tienen los epitelios. Muy grande. Por otro lado está que los epitelios forman parénquimas glandulares. Cuando ustedes escuchen la palabra parénquima, van a tener que remontarse a una base que es la de los órganos sólidos. Los órganos sólidos van a estar compuestos por lo que se llama parénquima y estroma. Cuando ustedes escuchan la palabra parénquima en un órgano, les están hablando de la porción funcional de ese órgano, ¿sí? De la que cumple la función de ese órgano. Por ejemplo, yo les puedo decir que el parénquima del hígado son hepatocitos, que son esas células las que cumplen la función del hígado. Por otro lado, cuando escuchan la palabra estroma, a ustedes les están hablando del tejido de sostén de un órgano. ¿A qué voy con esto? A todo el tejido conectivo que esté rellenando espacios, que forme cápsulas, que genere ligamentos, que le ayude a ese parénquima a tener una estructura y un orden. ¿Sí? Lo que sé que colabore simplemente con la, entre comillas, la forma de mi órgano es un estroma. El parénquima es aquella porción funcional. Todas las glándulas que veamos en el cuerpo, todas, el parénquima de esas glándulas corresponde a epitelio. Es decir, la porción funcional de todas esas glándulas corresponde al epitelio. Y por último, los tenemos formando estructuras sensoriales. Las estructuras sensoriales van a ser aquellas que estén relacionadas con los cinco sentidos, ya sea el tacto en la piel, el gusto en la lengua, la olfacción en la nariz, la vista en los ojos y la audición en los oídos. Todas esas estructuras, las que se encargan de oler, escuchar, sentir, bien, y demás, y ver, van a ser correspondientes a un epitelio, que lo vamos a ver más adelante, y más cuando vayamos viendo las distintas estructuras de órganos, ¿sí? El epitelio tiene determinadas características. Además de algo que ya vimos, que tiene casi escasa o nula matriz extracelular, una característica súper importante es que el tejido epitelial es avascular. ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro un epitelio, ¿sí? Esperen que vamos a dibujar uno acá. Cuando yo tengo un tejido epitelial, ese tejido epitelial nunca va a tener entre sus células, cuando lo miro al microscopio, jamás me voy a cruzar con un vaso sanguíneo. Nunca voy a encontrar acá en el medio un capilar, que es el vaso sanguíneo más pequeño de todos. Nunca. El tejido epitelial es un tejido que no tiene vasos propios. No va a tener vascularización propia, no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo funciona? Nosotros siempre, siempre, por ley, les diría, abajo de todo tejido epitelial hay tejido conectivo, que es el segundo tejido básico en el organismo. Vieron que nosotros ahí dijimos que estaba epitelio, conectivo, músculo y nervioso. El tejido conectivo siempre está debajo del tejido epitelial. El tejido conectivo característicamente sí tiene vasos sanguíneos. Bien, esos vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo van a ser los que por difusión le lleven los nutrientes al tejido epitelial. Es decir, la glucosa que necesitan para vivir, el oxígeno, los iones, todo va a ser por difusión hacia el tejido epitelial. Por eso mismo es que les decía hace un ratito, por ley es casi obligatorio, ¿sí? Que abajo de todo epitelio haya conectivo. ¿Por qué? Porque le va a permitir a ese tejido ser viable, porque no tienen vascularización propia, no van a tener sus propios vasos sanguíneos, ¿sí? Lo utilizan por difusión a partir del tejido conectivo. Entonces, avascular, ¿bien? Por otro lado, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que el tejido conectivo es el tejido cartilaginoso, estoy mezclado hoy, que el tejido epitelial es un tejido inervado, ¿sí? Pueden llegar a escuchar que les digan que no tiene inervación propia, lo que no implica es que no tenga inervación, sino que tiene terminales nerviosas. Hoy en día eso no tenemos ni idea de lo que significa. Cuando veamos nervioso más adelante, ¿sí? Vamos a terminar de ver la diferencia entre nervio y terminal nerviosa. Yo lo digo por las dudas, por si hay algún profe que haya dicho que no tiene nervios propios. Eso es verdad, pero sí tiene terminales nerviosas. ¿Sí? Sí que si continuamos, que no es de las características más importantes, tenemos esta característica que está acá, que es que está apoyado siempre sobre una estructura que se va a llamar membrana basal. La membrana basal es una estructura que viene acá, abajo del tejido epitelial y por encima del conectivo. Ahora la vamos a estudiar a mayor profundidad, pero la membrana basal nos hace a nosotros
de interfaz, de sistema de conexión entre el epitelio arriba y el conectivo abajo. Queda entre medio. Es como si yo les dijera que tengo acá dentro de mi casa una pared y afuera de mi casa. La pared es mi membrana basal. En este caso, ¿sí? Yo tengo el epitelio, la membrana basal, que va a ser una estructura que nos hace de conexión, y por debajo el tejido conectivo. Siempre teniendo en cuenta que ese tejido conectivo tiene la vascularización para nutrir al epitelio de arriba. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, entonces, característica, siempre está apoyado sobre una membrana basal. Siempre también va a estar en contacto con una luz. Una ¿Sí? pregunta, por favor. Sí, Eh, Usted dijo que en la matriz intercelular estaba, ay, ¿cómo era? que es escaso o No, nula, dije yo. ya. En Ajá. esa parte me perdí un poco, en la parte de Bien, matriz intercelular. no hay ningún problema. Vos fíjate este dibujo que yo te hice acá. ¿Sí? Esta es una célula epitelial, y vamos a hacerle el núcleo para que quede un poquitito más acorde. Bien. Estas que están en celeste son células epiteliales. ¿Sí? Si yo te tengo que marcar un límite, bien, para que vos te ubiques, todo lo que está en verde ahora es tejido epitelial. ¿Sí? Vos fíjate que por fuera de esas células epiteliales, por fuera de los límites celestes, no hay espacio. Yo entre una célula y la otra no tengo espacio, tengo literalmente la próxima célula al lado, ¿sí? Eso quiere decir que entre las células no hay espacio intercelular o extracelular, que es lo mismo. Es decir, que por fuera de la membrana plasmática de la célula no hay nada, hay automáticamente la membrana plasmática de la de al lado, ¿sí? Como si no tuviese espacio entre una célula y la otra. ¿Me seguís? Sí. Perfecto. Eso quiere decir que sea, o sea, la realidad es que es nula. Nosotros por teoría, como no negamos que haya nada, decimos que es escasa matriz intercelular o extracelular, que es lo mismo. ¿Sí? Ya. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bien. Continuamos. Entonces, seguimos con esta característica que está acá, que siempre están en contacto con una luz. Una luz, ¿sí? O lo que nosotros conocíamos recién como una superficie, ¿sí? Que arriba de este tejido epitelial hay un espacio, es como si yo le dijese que esa es la piel. Bueno, acá hay toda una superficie por encima de ese tejido epitelial. Si ustedes van a la teoría, hay ciertos epitelios que no tienen esa característica, que se llaman tejidos epiteloides, ¿sí? Después vayan y chusmenlo, porque si no, no llegamos a ver todo hoy. Bien, después vayan y chusmenlo, que son la excepción a esta regla, de que siempre hay una luz por encima del epitelio, ¿sí? Y la excepción a esa regla es el tejido epiteloide. Pero después chusmeen un poquitito más, así seguimos con otras cosas más relevantes, ¿sí? Y por último, una característica hiper, mega importante de la célula epitelial, que es que la célula epitelial tiene polaridad morfológica y funcional. Esta característica básicamente define al epitelio. Polaridad morfológica y funcional. Vamos a desglosar esa frase. Algo que sea morfológico, primero que nada, se refiere a la forma de algo. Bien, nosotros, qué sé yo, en anatomía, ¿sí? Nosotros decimos que anatomía es una ciencia morfológica, porque ustedes estudian la forma que tienen los huesos, la forma que tienen los músculos, la forma que está dispuesto el cuerpo, la forma de las cosas que hay en el abdomen. Es una ciencia morfológica. Alguien que estudia una forma es morfológico. De hecho, histología también es morfológica. Bien, nosotros estudiamos la forma de las células epiteliales, la forma del conectivo, etcétera. Entonces, por un lado, la morfología es qué forma tiene. Y por otro lado, la porción funcional es qué función cumple. Cuando a mí me dicen que tiene polaridad, me van a decir que estas células son diferentes en sus distintas partes, tanto en su apariencia como en su función. ¿Bien? A partir de ahí, nosotros vamos a poder ver esto que está acá, que está expresado en este dibujito, que es que las células tienen partes. A partir de esta situación, de esta característica de que tienen polaridad morfológica y funcional, las células tienen distintas partes, tanto en su estructura como en su función. Por ejemplo, yo tengo acá una célula epitelial y acá viene una luz. Y acá está la superficie. Y acá vamos a decir que acá va la membrana basal y acá abajo quedaría el tejido conectivo. Bien. La zona de mi célula que contacta con la superficie apical
se llama, la superficie de la luz, se llama zona apical. Están en contacto con una superficie. Bien, la porción de mi célula orientada hacia la superficie se llama zona apical. Por otro lado, la porción de mi célula orientada a la membrana basal, por debajo del tejido conectivo, se llama zona basal o básica, que es lo mismo. En la gran mayoría de los profes le va a decir basal. Y la porción de mi célula orientada, ¿sí?, a la célula de al lado, que en este caso yo tengo dibujada una sola, ¿sí? Pero si yo viniera, marco y dibujo acá, yo acá vengo y te hago otra célula epitelial y acá te hago otra acá al costado, ¿sí? En este caso hay una sola dibujada. La zona de mi célula que contacta con la célula de al lado se llama zona lateral. Entonces, esa polaridad a mí me permite decir que la porción de la célula que está en contacto con la luz se llama zona apical. La que está en contacto con la membrana basal, esa estructura que hacía de pared entre el epitelio y el conectivo, zona basal. Y la zona que contacta con las células de al lado, zonas laterales. Cada una de estas va a tener distinta estructura y distinta función. ¿Vamos hasta acá? Sí, Bien. Vale. Vamos a arrancar a desglosar, ¿sí?, primero que nada, lo que es la superficie apical. La superficie apical va a ser la que normalmente, ¿sí?, se encargue de absorber elementos de una luz. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos así un corte de vuelta transversal de intestino, ¿bien? Y yo me acabo de comer un alfajor, ¿bien? Cayó el alfajor al intestino. Bueno, hay que absorber y meter adentro de nuestro organismo ese alfajor. Entonces, esos nutrientes, bueno, si se le puede decir nutriente al alfajor, esos elementos que trae el alfajor entran por la zona apical, ¿sí? Una de las funciones principales es la absorción. Otra va a ser la secreción, que de la misma célula salgan para afuera determinados elementos que ayuden a digerir, a comer ese alfajor. Tengo ¿Bien? una duda. Sí. ¿Qué quieres decir con luz? Sé que hablaste antes, pero no entendí. ¿Viste cómo dijiste absorber elementos de una luz? Otra vez, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con una luz? Como dijiste ahora, Luz es una absorber. superficie, el agujero de un órgano, ¿sí? Como yo te dijese que adentro del intestino, toda la parte de adentro es una luz. ¿Me seguís? Sí, gracias. De nada. Ahí es donde cae la comida, ¿sí? Entonces, la superficie apical normalmente o secreta cosas para digerir o absorbe, ¿sí? Para digerir en este caso, en distinta parte del cuerpo tiene otra función. Esa zona apical va a tener lo que se conoce como especializaciones de membrana. Esas especializaciones de membrana van a permitir ayudar a esta absorción o a la digestión o a barrer o a hacer diferentes cosas. Especialidades de membrana hay tres: los cilios, las microvellosidades y los esterocilios. Son tres tipos de especializaciones de membrana. Esas especializaciones de membrana van a estar en distintas ubicaciones, van a tener diferente estructura y van a tener distintas funciones, ¿sí? Vamos a arrancar con las microvellosidades. Entonces, microvellosidades van a ser las especializaciones de la membrana apical que son específicas y las mejores en absorber. ¿Bien? Ustedes tienen que pensar en lo siguiente. La microvellosidad es una prolongación de la membrana plasmática. Que la membrana plasmática, en vez de ser así, miren mi mano, en vez de ser así, toda la membrana plasmática la empiezo a estirar. Y hago una prolongación, otra prolongación, otra prolongación y otra prolongación. Yo en vez de tener antes 5 centímetros de superficie para meter y sacar cosas, ahora tengo 5 centímetros acá, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 centímetros para sacar y meter cosas. Mi objetivo con la microvellosidad es aumentar la superficie apical, que no sea solo esto, que sea todo esto la superficie apical. Ese es mi objetivo con la microvellosidad. ¿Me siguen con la idea? ¿Se entiende? Sí, Disculpen chicos si freno, pero estoy súper congestionada. Bien, entonces, yo paso de esta superficie, de solo esto, a tener todo esto arriba de mi célula, para aumentar la superficie de absorción. Entonces, nosotros las definimos a las microvellosidades como prolongaciones digitiformes, porque tienen forma de dedos, ¿sí?, digitiformes, de la membrana plasmática, ¿bien?, que aumenta la superficie de absorción de una célula.
aumenta la disponibilidad de membrana plasmática. Bien, tenemos diferentes ejemplos. Nosotros vamos a tener, por un lado, está muy bien, Sergio, eso que pusiste, está bárbaro. Vamos a tener, por un lado, ¿sí?, la chapa estriada y por otro lado el ribete en cepillo. Son dos lugares que tienen mucha cantidad de microvellosidades y que reciben un nombre en particular. En el intestino delgado, las microvellosidades se conocen como chapa estriada. Si viene un profe y te dice dónde está la chapa estriada y qué es, son las microvellosidades del intestino delgado. Bien. Por otro lado, vienen y me preguntan, Euge, ¿qué es el ribete en cepillo y dónde está? Son microvellosidades que están ubicadas en el riñón. Cuando nosotros pasemos al segundo parcial y estudiemos riñón y estudiemos intestino, lo vamos a volver a ver. Bien, cuando yo vaya a estudiar intestino, voy a volver a leer el término chapa estriada y voy a decir, ¿qué era esto? Yo lo vi. En epitelio, microvellosidades. Bien. La microvellosidad tiene como finalidad aumentar solamente la superficie de absorción. Por lo tanto, no tiene movilidad, no se tiene que mover. Simplemente con que yo tenga todos estos centímetros de más que antes no tenía, me alcanza. No se mueven. Y hacen que la luz se vea sucia. La microvellosidad al microscopio óptico no se ve del todo. No se llega a ver, a apreciar, porque es muy pequeña. Entonces hace que cuando yo miro la superficie de mi célula, acá se vea como borroso, como que hay algo raro. ¿Sí? Como yo la veo y no se ve prolijo, no hay un límite neto, se ve borroso. ¿Por qué? Porque aparecen y existen estas microvellosidades. ¿Sí? Bien. Entonces, la estructura, ¿sí? Yo se les escribí acá la estructura de las tres especializaciones de membrana. Bien. Las van a ver en piola en biología igual, ¿sí? En biolo les van a volver a explicar microvellosidades, esterocilio y cilio. Pero para que tengan una idea, las voy a leer sin detenerme mucho si seguimos avanzando, que las microvellosidades son filamentos de actina. Ustedes van a estudiar que adentro de las células hay esqueleto, ¿sí? Así como nosotros tenemos huesos, las células adentro tienen filamentos, que le van a dar estructura a nuestra célula. Uno de estos filamentos es el filamento de actina. En sí, la microvellosidad por adentro, cuando yo dibujo una microvellosidad por adentro, microvellosidad tiene palitos que se corresponden a filamentos de actina. Esos filamentos de actina van a estar estabilizados, o sea, se van a quedar quietitos ahí por una estructura que se llama villina, que está puesto acá, que va en el extremo superior, y a lo largo, ¿sí?, por otras moléculas como por ejemplo fimbrina, ¿sí? Lo van a estudiar bien profundo y bien divertidamente aburrido en biología. Yo no. Entonces, continúa. Yo soy re hater de biología, chicos, a mí no me gusta. Continuamos. Esto lo van a ver bien más adelante. Después, vamos con los esterocilios. Los esterocilios, ¿sí?, son prolongaciones, como la microvellosidad, pero que son mucho más largas, ¿sí? Si ustedes ven la superficie de la célula, al microscopio óptico los esterocilios sí se ven. Se ven porque son mucho más largos que las microvellosidades. Se ven como si fuesen pelos. Ven como si fuesen los pelos de la cabeza arriba de las células. Estas esterocilios, bien, van a tener una estructura muy similar a la microvellosidad, muy similar a la microvellosidad con filamentos de actina, ¿sí? Van a ver después, ¿sí?, quienes estudien bien a profundidad esto en biología, que tienen la posibilidad de formar puentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen la superficie de una célula acá, ¿sí?, y viene un esterocilio, viene el otro esterocilio, y entre ellos están unidos por puentes. Esos puentes tienen una estructura. Lo van a estudiar bien en biólogo, ¿sí? Los esterocilios, para nosotros, van a tener dos ubicaciones muy importantes. Lo que es el epidídimo y lo que es el oído interno. ¿Bien? El epidídimo, ustedes probablemente hoy no lo conozcan. El epidídimo es un órgano, ¿sí?, que parece un gusano, que está cabalgando el testículo, ¿sí? A lo que en el lumpardo normal le llamamos los huevos en el hombre, adentro hay un órgano que se llama testículo. Ese testículo tiene un caballito que se queda ahí arriba, que se llama epidídimo, por donde van a pasar los espermatozoides. Una de las ubicaciones donde hay esterocilios es en el epidídimo, y la otra es en el oído, ¿bien? Que van a permitir que escuchemos los esterocilios. Los esterocilios, al igual que las microvellosidades, no tienen movilidad, no se mueven, y como ya dijimos, al microscopio se ven como si fuesen pelos largos. ¿Sí? Específicamente ahí, Santi.
Igual no te preocupes que es como muy fino, ¿sí? Es un tema, inclusive tema de final, ¿bien? Entonces, esterocilos y microvellosidades, técnicamente, a nivel estructura, son bastante similares. Comparten la característica de que no se mueven, simplemente que la microvellosidad se especializa súper en absorber y el esterocilio tiene una función más específica dependiendo del órgano en el que está. Lo van a ver más adelante. El esterocilio no suele ser al que más bola se le da, ¿sí? Y por otro lado está acá el enemigo de todo lo que veníamos estudiando recién, que es el cilio. El cilio es compuestamente opuesto a lo que veníamos estudiando hoy. El cilio son prolongaciones de la superficie apical, igual que los otros tres, pero que adentro van a estar formados por lo que se llama axonema. Un axonema, ¿sí?, está hecho por microtúbulos. Vieron que yo les explicaba hoy que adentro de las células hay esqueletos. Esos esqueletos tienen, por un lado, filamentos de actina, por otro lado, filamentos intermedios, por otro lado, microtúbulos. Bueno, la estructura interna del cilio no es la misma que la de la microvellosidad, es otra. Es un microtúbulo. Esos microtúbulos se acomodan de forma tal que se llama axonema. El axonema nosotros usualmente lo definimos como un 9+2. Vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que dentro de un cilio, ¿sí?, suponiendo que esto sea el cilio, nos vamos a encontrar que en el centro de ese cilio, ¿sí?, porfa no escriban en el dibujo, adentro de ese cilio nos vamos a encontrar con dos microtúbulos centrales. De ahí viene el 2. Hay dos microtúbulos centrales. Y en la periferia de ese cilio nos vamos a encontrar, ¿sí?, vamos a hacerlo así de gigante porque si no, no terminamos más, con lo que se llaman 9 pares de microtúbulos periféricos. Es decir, que estos están de a 2. En total, si yo me los pongo a contar, hay 18 microtúbulos periféricos, porque son 9 pares. Bien, o sea, cada uno por 2. Esos microtúbulos periféricos van a tener nombre. Ustedes van a estudiar en biología que tienen el microtúbulo A y el microtúbulo B. Siendo el microtúbulo A un microtúbulo completo, es redondo, así, y el microtúbulo B es incompleto. Lo que hace el microtúbulo B es completar su pared con la del microtúbulo A. Es como que si yo lo aíslo, el microtúbulo B se ve así. ¿Bien? Y termina de cerrarse gracias a la A que viene al lado. Esto lo van a estudiar de vuelta, bien profundo en biolo. Lo que sí quiero que retengan, porque lo suelen tomar en esto, es el hecho de que del microtúbulo A salen unas proteínas que se llaman brazos de dineína. Bien, está escrito acá, miren, para que no lo tengan que copiar, está escrito acá, se llaman brazos de dineína. La dineína es una proteína súper importante en el cilio, porque va a ser la que le dé movilidad al cilio. A diferencia de la microvellosidad, a diferencia del esterocilio, el cilio se mueve. ¿Bien? A diferencia de las otras dos prolongaciones. Entonces, los cilios van a ser dos microtúbulos centrales y 9 pares de microtúbulos periféricos. Bien, en esos pares de microtúbulos periféricos hay un microtúbulo A que es completo y un microtúbulo B que es incompleto. Del microtúbulo A sale la dineína, que es la proteína que le da movilidad al cilio. Bien, esto lo van a estudiar bien profundo en biolo. Para ver que tiene inclusive más cosas, rayos centrales, un par de cosas más. Yo les doy lo básico como para pilotearla en esto y después en biología lo estudiamos bien. ¿Sí? Bien, fíjense que las ubicaciones de los cilios van a ser súper importantes, súper tomables y súper importantes para la carrera, que es el hecho de que los cilios van a estar en el aparato respiratorio. Los cilios son prolongaciones de la membrana apical que tienen movilidad. Su función va a ser barrer la superficie del aparato respiratorio. ¿Vieron que a veces se nos junta moco en la garganta, ¿sí?, que tenemos ganas y necesidad de escupirlo y no sabemos de dónde viene? Ese moco viene desde abajo, ¿sí? Viene desde la tráquea, que viene todo por acá. Los cilios lo van barriendo para que vos lo escupas. Técnicamente, nosotros que hacemos lo tragamos, pero técnicamente deberíamos sacarlo, ¿sí? Porque son los cilios que están barriendo partículas de polvo, bacterias, virus y cosas que se meten por el aparato respiratorio que el cuerpo no quiere. Entonces las barre hacia arriba para que nosotros técnicamente la escupamos en un papelito y la tiremos al tacho, ¿sí? Para el que normalmente se lo traga, trate de no hacerlo, lo pone en un papelito y lo escupe y lo tira al tacho. ¿Bien?
para evitar que eso funcione, ¿sí? En el aparato respiratorio, esos cilios tienen función de barrer como una medida protectora del aparato, protectora del cuerpo, para que todo aquello que entra por nariz o por boca y se va al aparato respiratorio salga del aparato respiratorio, para que no nos enferme y no nos genere problemas, ¿sí? Entonces, por eso tienen movilidad, o por eso en sí los que tienen movilidad están en el aparato respiratorio. Otra de los ejemplos es la trompa de falopio. La trompa de falopio la van a ver mucho más al final de la cursada. Está en el útero, ¿sí? Forma parte del aparato genital y va a permitir que el óvulo y el espermatozoide se encuentren para formar un nuevo individuo. Esto que yo estoy diciendo lo van a escuchar en el primer TP de embrio. En el primer TP de embrio van a escuchar sobre que la fecundación se genera en la ampolla de la trompa de falopio. Lo van a escuchar, acuérdense y anótenlo, porque es una pregunta re común, en la ampolla de la trompa de falopio, que se juntan y se acercan entre ellos gracias a los cilios de la trompa. De hecho, hay veces cuando hay problemas patológicos en la estructura de estos cilios, que hay problemas de fertilidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Había cilios inmóviles. Sí, pero hay, de hecho, si ustedes van y se fijan, hay tres tipos de cilios. Normalmente no es algo tan a evaluar, ¿sí? No quiero decir que no, porque después se lo llegan a tomar y me puedo ya morir, pero normalmente no le dan mucha bola, ¿sí? Más en biología capaz que sí, pero listo no. Tienen distintos Gracias. tipos. No de nada. Tengo Bien. una pregunta. ¿Qué significa que se ve como sepsed? Como yo quise escribir, yo soy disléxica, para que sepan. Ah, Quise escribir césped. Eso pasa en todos ah, mis resúmenes. Euge es muy lo disléxica. supuse, Cuando lo escribe y supuse. cuando habla. Ahí Listo. tendría que decir césped, como si fuese pasto, ¿sí? Miren, acá hay un dibujito que yo les puse acá que a mí me re gusta, ¿sí? Eh, la microvellosidad, esto es medio tramposo, porque la microvellosidad casi que ni se ve, pero los cilios se ven así, literal, como están en este dibujo, los esterocilios y los cilios también. Se ve como si fuese pasto, como si yo me acostara al lado del pasto sintético de una cancha de fútbol y mirara. Así se ven los cilios, ¿sí? Se ven súper prolijitos y ordenados. Son divinos. Bien. Entonces, prolongaciones de la superficie apical, chicos, esto lo toman mucho, ¿sí? Es súper importante y es súper importante para la carrera. Súper. Lo vamos a ver siempre, todos los años. Bien, vamos con la zona basal. Entonces, ya estudiamos las prolongaciones de la zona apical. Vamos con la zona basal, con la parte de abajo de las células epiteliales. La zona basal va a tener a la membrana basal. La membrana basal va a ser una estructura, ¿sí? Eh, Sí, sí, Santi, es otra cosa. No, o sea, no es otra cosa, es parecido, pero tiene proteínas diferentes. Bien, la zona basal por debajo, ¿sí? Va a tener a lo que viene a ser la membrana basal, que era esta pared que nosotros decíamos que dividía al epitelio por un lado y al conectivo por otro, ¿sí? Esa zona, ¿sí? Esa membrana basal se define de esta forma. Es una interfaz entre células parenquimatosas y el tejido de sostén. Esta definición está como entrebuscada, ¿sí? Como está como... Es una interfaz, es algo que comunica, que está entre medio de dos cosas, entre células parenquimatosas y el tejido de sostén. El parénquima dijimos hoy que era la porción funcional de un órgano. Esas células parenquimatosas hacen alusión al epitelio. Y el tejido de sostén dijimos hoy que era, eh, bueno, lo dijimos, se los cuento y se los anticipo, o quienes no hayan visto la cursada ya lo saben, que el tejido conectivo es el característico tejido de sostén. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me hablan de tejido parenquimatoso, normalmente es epitelio, y cuando me hablan de tejido de sostén, normalmente es conectivo. En sí es lo que nos sucede hoy en la realidad en la que estamos, que tenemos epitelio, membrana basal y tejido conectivo por debajo. ¿Sí? Entonces nos hace de comunicación, de interfaz entre uno y el otro. ¿Bien? Esa membrana basal tiene múltiples funciones, entre ellas, por ejemplo, lo que es el armazón celular, ¿sí? Porque la membrana basal sirve para la regeneración de un epitelio. ¿A qué voy con esto? Si yo pongo acá, tengo una membrana basal, ¿sí? Y acá vienen varias células epiteliales. Oye, vienen varias células epiteliales. Si yo por esas casualidades de la vida perdí una célula epitelial, por ejemplo acá, fíjense que no la dibujé, se me perdió, se murió, no sé, se arrancó, lo que sea, le pasó algo, yo ya sabiendo que acá está la membrana basal, yo ya sé que acá tengo que venir y poner otra célula. Me sirve de guía para regenerar el epitelio, si se rompe.
De hecho, ustedes van a estudiar más adelante que la gran mayoría de los casos, cuando la membrana basal de un epitelio se rompió, no lo puedo volver a generar. Bien, ya lo van a estudiar más adelante. Por otro lado, me sirve de estructura de fijación, ¿sí? Cuando hablamos de estructura de fijación, es que las células epiteliales se van a agarrar a la membrana basal. Si va a haber uniones con la membrana basal para que estas células epiteliales básicamente no se vayan volando, ¿sí? Se agarran y se quedan fijas, se quedan pegadas a la membrana basal. Son estructuras de fijación. Esas estructuras de fijación están dadas por lo que se llaman hemidesmosomas, principalmente. Lo van a estudiar en biolo. Son un tipo de unión celular con la matriz. Ahora lo charlamos. Por otro lado, van a tener función de compartimentalización. La función de compartimentalización nos habla a nosotros literalmente de separar el epitelio para un lado y el tejido conectivo para el otro. Bien, que sean como dos sectores diferentes en el cuerpo. Ustedes van a estudiar en pato, ¿sí? Cuando cursen patología y vean cáncer, van a ver que no es lo mismo el cáncer que pasó la membrana basal, que se generó en el epitelio y pasó a la membrana basal y llegó al conectivo, que el que todavía no lo hizo. Bien, a ese nivel de sistema de compartimentalización que tiene. Bien, de hecho, nos sirve a nosotros, en cierto modo, para la inmunidad. Cuando pasemos al sistema linfático, que no falta mucho, bien, cuando se llega al sistema linfático, vamos a ver que nos sirve el epitelio como una barrera innata. Esa barrera innata eh, nos hace o nos separa a nosotros de los bichitos, ¿sí? Que ingresen en el organismo. Por ejemplo, si yo meto mi mano adentro de un pozo con agua podrida, probablemente no me pase nada, porque el epitelio me hace de barrera, como si yo tuviese un traje impermeable, ¿sí? Nos ayuda. La membrana basal tiene un montón de funciones, ¿bien? Entre ellas, las principales, las que hablamos recién. Vamos a ver que la membrana basal va a estar compuesta por o por dos partes en realidad. Primero, por un lado va a estar compuesta con lo que viene a ser la lámina basal, ¿sí? Y la lámina fibroreticular o reticular. Que diga fibroreticular es más o menos lo mismo, ¿sí? Si nosotros miramos, la membrana basal en esta imagen es todo esto, de acá para abajo, ¿sí? Todo esto es membrana basal. La membrana basal se divide en lámina basal y lámina reticular o fibroreticular, repito, es lo mismo. La lámina basal va a estar subdividida en lámina lúcida y lámina densa. Fíjense acá. La lámina basal está subdividida en lámina lúcida y lámina densa. La lámina lúcida es literalmente un espacio por donde corren las moléculas de adhesión. ¿Vieron que hoy decíamos que el epitelio está pegado a la membrana basal? Bueno, el lugar por donde corren esas moléculas para pegar la célula epitelial a la membrana basal se llama lámina lúcida. Bien, principalmente son hemidesmosomas las uniones entre el epitelio y la membrana basal. Por otro lado, gracias, tenemos a la lámina densa. La lámina densa continúa en orden de arriba hacia abajo a la lámina lúcida y va a tener diferentes componentes. Estos componentes son más parecidos a los del tejido conectivo que otra cosa. De hecho, los van a ver bien en conectivo. Disculpen un cachito. Los van a estudiar bien en tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué tenemos? A moléculas de colágeno, sí, que el colágeno es una proteína que forma la matriz extracelular. Principalmente el colágeno más importante que está en la membrana basal es el 4. De hecho, nada, acá el 1 me va a dejar mentir que cualquiera de más años de arriba, si le preguntás cuál es el colágeno de membrana basal, se va a acordar que es el 4. Rompen demasiado con ese tema. Todos saben que el colágeno 4 es el de la membrana basal. Todos. Lo toman en parcial, lo toman en final, lo toman en patología, lo toman en todas las materias. Es súper, súper, súper importante. ¿Sí? Membrana basal, colágeno tipo 4. ¿Hay más? Sí, hay más. Está el 18, está el 15. Principal, colágeno tipo 4. Bien. Si yo sigo, otro elemento que hay es la laminina. La laminina la van a estudiar en conectivo como una glucoproteína multiadhesiva. Son proteínas con algún azúcar que sirven de pegamento. Bueno, la glucoproteína principal del tejido de la lámina basal es la laminina. También, pregunta de parcial. ¿Dónde está la laminina? En la lámina basal. Pregunta de parcial. Bien. Y como proteoglucano, que es un polisacárido del proteoglucano, ya lo van a estudiar más adelante, tenemos al perlecano.
que es específico de la lámina basal, ¿sí? También pregunta de parcial. ¿Cuál es el proteolucano de la lámina basal? ¿Sí? Principalmente. Entonces, ¿qué quiero que ustedes se lleven? La lámina lúcida es un espacio por donde pasan las moléculas de adhesión. La lámina densa tiene colágeno 4, laminina y perlecano como mínimo. Después si nos podemos aprender los demás tipo colágeno y eso para más. Pero primero eso, sí o sí. Y después la lámina reticular, que es el pedacito ya casi en transición, ya casi en llegada al tejido conectivo, bien, va a tener colágeno tipo 1, que es el específico, el más abundante del tejido conectivo, y fibras reticulares que van a estar formadas por colágeno tipo 3, que también las van a ver en tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, lámina basal o membrana basal literal es súper importante, bien, que lo sepamos, nos lo van a evaluar y nos va a servir para más adelante. ¿Sí? Membrana basal entonces formada por lámina basal, lámina reticular. La lámina basal formada por lámina lúcida y lámina densa. Temas principales a llevarme: colágeno tipo 4, laminina, perlecano formando la lámina basal y la lámina fibroreticular con fibras reticulares y colágeno tipo 1. Bien. Esto en cuanto a lo que viene a ser la zona basal de una célula epitelial. Si yo sigo, ¿sí? Y vemos, nos quedaría hablar de la zona lateral. La zona lateral, ¿sí? Nos va a hablar de nosotros de uniones intercelulares. Esto es un tema literalmente perteneciente a biología, ¿sí? Uniones intercelulares. Yo no quiero ofender a Joaco, que debe saber 6 veces más que yo. Las uniones intercelulares, ¿sí? Las van a estudiar bien piola en biolo. Yo ahora les voy a charlar 2 o 3 cositas para que lo tengan. Este cuadrito quédenselo si lo quieren, pero así no me detengo tanto en esto y podemos seguir avanzando, ¿sí? Que el epitelio es un tema largo. ¿Bien? Bien. Vanessa me pregunta por privado, ¿sí? A todos los que pregunten algo por el chat, mándenlo al chat de todos, así todos lo pueden ver. Bien, si la membrana basal se puede ver al microscopio. Y está muy bien, y de hecho se los había dejado anotado acá y no lo charlamos en voz alta, que la tinción específica y particular de la membrana basal es la tinción de Paz. ¿Sí? Si ustedes y vuelven al TP de técnicas histológicas, en el TP de técnicas histológicas a ustedes deben haber dicho que la tinción de Paz sirve para las membranas basales, sirve para los polisacáridos, por ejemplo el glucógeno, sirve para teñir mucopolisacáridos, por ejemplo todas las glándulas mucosas, todo lo que tenga moco, y para teñir fibras reticulares. ¿Sí? Esto es una tinción específica para membrana basal. ¿Sí? Todo eso que acabo de mencionar lo tiñe la tinción de Paz. ¿Sí? Muy bien esa pregunta, gracias Vane por hacerme acordar que no lo habíamos aclarado. Muy bien. Volviendo a uniones intercelulares, voy a decir 2 cositas nomás y seguimos. Fíjense esta imagen que nosotros vemos acá. Esto que viene acá para este lado viene a ser una célula. Y por el otro lado tengo otra. ¿Sí? Son 2 células diferentes. ¿Bien? Y por acá debajo en amarillo tengo a la membrana basal. Por lo tanto, si yo miro, yo me voy a dar cuenta que esta porción de acá es la superficie apical. ¿Por qué? Porque tengo acá especializaciones de membrana apical. No sé qué es, pero ahí hay algo. Y acá abajo además tengo la membrana basal. ¿Sí? Célula 1 y célula 2. Siempre la primera unión intercelular que nos vamos a encontrar en los epitelios es la zónula occludens. La zónula occludens o unión estrecha, que es la primera que yo les puse acá en el cuadro, nos sirve a nosotros de barrera. Por eso los epitelios sirven de barrera para la inmunidad. Bien, nadie que no tenga el pasaporte para pasar por ahí pasa. Nadie. Si no tengo el derecho, si nadie me dejó pasar, no voy a pasar. Si soy algo que está acá y quiero entrar, si yo por la zónula occludens no puedo pasar, no paso. ¿Sí? Si nadie le dijo a la zónula occludens que yo iba a venir, no puedo pasar. Nos sirve a nosotros de barrera. Bien. Por otro lado está la zónula adherens. La zónula adherens es la que normalmente sigue, ¿sí? Que la zónula adherens se encarga de literalmente anclar una célula con la otra, de agarrar las 2 células para que no se separen. ¿Bien? Por una cuestión más mecánica que de selectividad, como la zónula occludens. Por otro lado está el desmosoma, que cumple más o menos la misma función que la célula adherens. Fíjense que después cambian las estructuras, pero cumple más o menos la misma función. Después tenemos a las uniones de nexos, ¿sí? Acá, últimas, la tenemos acá. Uniones de nexos la pueden leer como uniones de nexos, uniones comunicantes, uniones gap, tienen como varios nombres. Está todo es lo mismo y todo vale.
Que las uniones de nexos lo que hacen son ser puentes. Van a permitir la comunicación directa, como si yo abriera una puerta entre una célula y la otra. ¿Sí? Después ustedes van a ver en biolo que las uniones de nexos se ven así, ¿bien? Se ven y se trabaja con lo que se llama un conexón, y esto lo pueden llegar a evaluar. ¿Sí? ¿Qué es un conexón y cómo está formado? Pertenece a las uniones de nexos, a las uniones comunicantes. Por último, como para cerrar con uniones intercelulares, fíjense que nada, que acá tenemos un hemidesmosoma. Vieron que hoy yo les dije que la membrana basal, ¿sí?, se iba a unir a la célula por un hemidesmosoma. Es lo mismo que el de acá arriba, pero como lo que viene abajo es la membrana, es espacio extracelular, no hay otra célula, es la mitad, ¿sí? Porque no tengo la otra mitad que me aportaría la célula de al lado, no existe. No tengo más célula. Este cuadro que está acá, sí, después llévenselo, quédenselo y todo, pero lo van a ver bien más profundo en biólogo, ¿sí? Con lo que sea, como para que tengamos hoy en día alguna idea de uniones intercelulares. Bien, vamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Continuamos entonces con la clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial, primero que nada, lo vamos a clasificar según su función o según su ubicación, en lo que viene a ser un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular. ¿Bien? El epitelio de revestimiento es aquel que dijimos hoy que estaba ocupando o revistiendo las superficies internas y externas del cuerpo. ¿Bien? Las superficies internas, por ejemplo, si yo miro acá adentro de la boca, que si yo me toco el cachete del lado de adentro es una superficie interna, y si yo me toco mi cachete del lado de afuera es una superficie externa. ¿Bien? Reviste superficies. Siempre está en contacto con una luz el epitelio de revestimiento. Y por otro lado tenemos al epitelio glandular, que era el que dijimos hoy temprano que iba a formar parénquimas glandulares. ¿Sí? Entonces, epitelio de revestimiento por un lado, epitelio glandular por el otro. ¿Bien? Si Bien, arrancamos con epitelio de... ¿Sí? de revestimiento. Bien. Si arrancamos con el epitelio de revestimiento, vamos a ver que el epitelio de revestimiento se subclasifica según la forma que tengan sus células y según el número de estratos que tenga el tejido. A ver, según el número de estratos, la palabra estrato hoy en día para nosotros es un sinónimo de capa. Bien, ustedes en anato, en histo, ustedes van a ir a cursar, nunca digan la palabra capa. No les va a gustar. Digan estrato, pero son capas. Una capa, dos capas, tres capas, cuatro. Nosotros hoy usamos la palabra estrato. Bien. Según la forma de mis células, las células epiteliales pueden ser cúbicas, en donde las tres dimensiones son iguales, son igual de altas que de anchas y de profundas. Pueden ser cilíndricas, donde son más altas que anchas y que profundas. O pueden ser planas, donde son más largas que altas y que profundas. ¿Bien? Dependiendo cómo sean esas dimensiones, podemos tener tres tipos de forma. La cúbica, si ustedes la miran, es literalmente un cuadrado con un núcleo en el medio. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en un preparado para ver si la célula es cúbica. Es un cuadrado con un núcleo en el medio. La cilíndrica es más un rectángulo con el núcleo siempre orientado hacia basal. Siempre orientados a la membrana basal. Después ustedes van a ver en pato, ¿sí?, que si este núcleo está más arriba, eso es malo. ¿Sí? Siempre que ustedes dibujen una célula epitelial, el núcleo de la cilíndrica siempre va para abajo. Siempre. Y por otro lado, la célula plana es una célula muy chatita, ustedes la van a ver así, bien aplanadita, y que va a tener un núcleo que acompaña la forma. Es un núcleo que también va a ser aplanado. Entonces, según la forma, o es cúbica, o es cilíndrica, o es plana. Por otro lado, según los números de estratos, según la cantidad de capas, el epitelio puede ser estratificado o simple. Si el epitelio es simple, implica que sobre la membrana basal hay una sola capa de células. Y arriba la luz, la superficie. ¿Bien? Entonces, membrana basal, una capa y la superficie, la luz. El estratificado tiene por encima de la membrana basal dos
o más capas. Técnicamente hablando, 2 o más estratos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Cuando yo tengo un epitelio, cuando yo voy a clase o lo que sea y tengo un epitelio, yo lo miro al microscopio y tengo que saber nombrarlo. ¿Bien? Tengo que saber mirar al microscopio y poder decirle al profe, hay un epitelio tal. ¿Qué tengo que ver? La forma y los estratos. Yo vengo y le digo al profe, este epitelio que está acá, ¿sí? Este que yo dibujé acá, es un epitelio simple, porque por encima de la membrana basal hay una sola capa, y es cúbico, porque las células tienen técnicamente sus 3 dimensiones más o menos parecidas. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan lo que yo les puse acá arriba, hay un orden para hablar. Yo le voy a decir al profe, la palabra epitelio, la forma y los estratos. Profe, tengo un epitelio cúbico simple. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el epitelio es estratificado? Cuando yo tengo un epitelio estratificado, normalmente la forma de mis células, desde la capa más basal hasta la de más arriba, va mutando, va cambiando esa forma de la célula. Por ahí la de abajo es cilíndrica y la de arriba es plana, por ahí la de abajo es plana y la de arriba es cúbica. Entonces, cuando yo tengo un epitelio estratificado, tengo que mirar para nombrar la forma, para definir si es cúbico, cilíndrico o plano, la capa que está orientada hacia la luz, la de más arriba. ¿Sí? La capa más arriba de todas es la que me va a determinar la forma de mi epitelio. En este caso, este epitelio que está acá, ¿sí? Yo al profesor le voy a decir que es un epitelio plano, porque la capa de arriba de todas es plana, plano estratificado. ¿Sí? Esta regla solamente es para cuando el epitelio está estratificado, porque hay duda, si en este caso es cúbico y se terminó. Bien, pero en los estratificados la forma normalmente va variando y genera problemas. Siempre para nombrar la forma, la capa de arriba de todo, la que está en contacto con la superficie. Bien, ahora, hay una posibilidad de que el epitelio no sea, cuando yo lo miro, no es ni plano, perdón, no es ni simple ni estratificado. Yo lo miro y no sé qué es. Es desordenado. Yo lo miro y es un caos ese epitelio. Eso es lo que nosotros en histología conocemos como epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple, pero en el que todas sus células tienen diferentes alturas y tamaños. ¿Sí? No todas las células son igualitas, como en este caso, que son todas de la misma forma, son todas de la misma altura y queda prolijo. En el epitelio pseudoestratificado, estas células van a tener diferentes tamaños y alturas, lo que hace que yo vea, a esta célula la veo completa, a esta célula la veo interrumpida porque sigue por acá atrás, ¿sí? Acá esta célula es muy bajita, a esta le veo un pedacito porque por acá atrás sigue y no lo veo por transparencia, ¿bien? Como todas las células son de diferentes alturas y tamaños, se ve desordenado. Es como si yo les dijera que ahora ustedes están presencial conmigo en la facultad y paro 15 alumnos adelante de todo y los paro uno atrás del otro, como en una fila. La mitad de usted no se va a ver, porque siempre hay uno que es más alto que otro. Si me tocó un alto adelante y el bajito está atrás, el de atrás no se ve. Si yo pongo un bajito adelante y un alto atrás, al alto le veo la mitad del cuerpo para arriba y la otra mitad no la veo. A pesar de eso, todos están parados en el mismo piso, todos están avanzados sobre el mismo lugar. Pero como no todos tienen la misma altura, no todos llegan a la misma superficie. A la célula epitelial del pseudoestratificado le pasa lo mismo. Están todas apoyadas sobre la misma membrana basal, pero como tienen diferentes alturas, no todas llegan a la superficie. Cuando yo lo observo y lo miro, se ve desordenado. Yo no puedo determinar si hay una o dos capas, como que no logro marcar el límite, porque esto es un epitelio simple con la particularidad de que sus células son diferentes. La definición de un epitelio pseudoestratificado es la que está escrita abajo. Todas las células están apoyadas en la membrana basal, pero no todas tienen la misma altura, por lo tanto, no todas las células llegan a la luz. Si yo hablo de vuelta a lo mismo, si yo voy a ustedes, tenemos la clase presencial, nos paramos todos en el piso y les hago tocar el techo, capaz que alguno que otro puede tocar el techo, pero no todos, porque no todos tienen la misma altura. ¿Estamos con la idea? Epitelio pseudoestratificado.
El epitelio pseudoestratificado, ustedes lo van a estudiar característicamente, ¿sí? Como el epitelio del aparato respiratorio. Hay más ejemplos, y no es el único, pero es el característico de los pseudoestratificados, es el epitelio del aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de pseudoestratificado? ¿Alguien no lo comprendió? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? O sea, ¿que es solo una sola capa, Sí, el todo estratificado, sí. pero de forma isolada? Pero como las células son diferentes, a vos te da la ilusión, cuando vos lo mirás, de que son varias capas, pero no lo son. Son simplemente células que tienen diferentes alturas. Ah, ok, gracias. No de nada. Bien. Julio, ¿ibas a preguntar algo? Bien. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Sí, Sí, decime. no, me cuesta a mí identificar cuando veo que el tejido está así en colores rosados o en otro color. Y también me cuesta entender la parte de cuando decís que permite la luz o que cubre la luz del tejido de la No, no, célula. cuando ¿Cómo yo hablo sería? de luz, ¿sí? Hablo de la superficie, ¿bien? Cuando yo hablo de luz, hablo de esta parte de acá. Y vos tenés, suponte, si este fuese el epitelio, ¿sí? El de la piel, esto es la luz, la parte de afuera, lo que da una superficie. ¿Me seguís? A eso me refiero cuando hablo de que lo que va orientado hacia la luz. No, nada que ver con tinción ni nada de eso. ¿Se entiende? Sí, Joya. Bien. Entonces, voy a nombrar un epitelio. Digo la palabra epitelio, la forma, los estratos y hago aclaraciones. Bien. Por ejemplo, tengo un epitelio cilíndrico, ¿sí? La forma es cilíndrica. Simple, con microvellosidades, por ejemplo. Tiene especializaciones de membrana, ¿sí? Otra de las grandes aclaraciones que solemos hacer en histología es cuando el epitelio es plano estratificado. El epitelio plano estratificado, que es este literalmente que tenemos dibujado acá, que son varias capas por encima de la membrana basal, la de la luz es plana, es característico del epitelio de la piel. El epitelio de la piel se llama epidermis, ¿sí? Es el epitelio más grande del cuerpo y está conformado por un epitelio plano estratificado, queratinizado, ¿sí? Es esta palabra que está acá, o con estrato córneo, que es un sinónimo. Decir con estrato córneo, decir queratinizado, es lo mismo. ¿A qué hace referencia eso? A que arriba de estas células planas hay una proteína gigante, enorme, que se llama queratina. Vieron que nosotros solemos escuchar que para los tratamientos del pelo y demás dicen, no, algo con un shock de queratina, con cosas con queratina, porque pues es propio de la piel, de las cosas de la piel. En la superficie del epitelio plano estratificado de la piel hay queratina. Como es el epitelio más grande de todos, cuando yo tengo un epitelio plano estratificado que no tiene queratina, lo tengo que avisar. ¿Sí? Entonces viene un profe y me dice, Uge, ¿cuál es el epitelio de la piel? Bueno, vamos arriba y vemos cómo lo llamamos. Vamos acá y sabemos que nosotros vamos a decir la palabra epitelio, plano, estratificado, con queratina o queratinizado. ¿Sí? Que ese es el epitelio de la piel, plano, estratificado, queratinizado. Ahora, si ese epitelio no tuviese queratina y también fuera plano estratificado, lo cual es el ejemplo de ano, vagina, faringe y esófago, que comparten el mismo epitelio pero sin la queratina, le voy a decir al profe, el epitelio del esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Se lo aviso, le doy aviso de que no va a tener queratina, porque nosotros tomamos como la norma a la piel. Bien. Entonces, cada vez que yo hablo del ano, cada vez que hablo de vagina, cada vez que hablo de faringe o hablo de esófago, digo el epitelio y aclaro que no tiene queratina. ¿Sí? Esto lo van a escuchar un montón. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el epitelio de la piel, y esto anótenlo porque lo preguntan, se llama epidermis. Sí, se llama epidermis, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado o con estrato córneo, que es lo mismo.
Después investíguense las capas de la epidermis, porque también las suelen preguntar en el primer parcial, ¿sí? Se las digo así por encima, después chusmeen más o menos qué onda, que es el estrato basal, ¿sí? Tienen establo basal, espinoso, granuloso y córneo, ¿sí? Que son los estratos típicos de la epidermis, que también los suelen preguntar en el primer parcial. Esto se ve bien a profundidad en realidad cuando vemos tejido de la piel a fin de año, ¿sí? Entonces, venimos. ¿Cómo nombramos un epitelio de revestimiento? Según la forma, las capas y alguna aclaración si hace falta. Ejemplo, si tiene microvellosidades, cilios o esterocilios, o si es el epitelio de la piel decimos que es queratinizado, o si es un plano estratificado sin queratina, también lo aviso. ¿Estamos con esta idea por ahora? Bien. Nosotros Sí, dentro de la clase de epitelio nos vamos a anticipar a presentar algunos epitelios que vamos a ver durante el año. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a el urotelio o epitelio de transición. El urotelio o epitelio de transición es el epitelio específico de las vías urinarias. ¿A qué involucra las vías urinarias? A unas estructuras llamadas cálices, pelvis, uréter, uretra y vejiga. Son las vías urinarias. Es donde va pasando la orina una vez que se termina de formar en el riñón hasta que llega al inodoro. ¿Sí? El urotelio es un epitelio característicamente estratificado, es decir, que va a tener más de una capa por encima de la membrana basal, y que sus capas, las células que se ven hacia la luz, tienen formita de paraguas o forma de cúpula. Son celulitas que se ven así, ¿bien? Como si fuesen montañas, ¿bien? Característico del urotelio. El urotelio se conoce también como epitelio de transición, porque va a tener la capacidad de adaptarse a las necesidades del órgano. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros pensemos en la vejiga es un órgano así, ¿sí? Con esta formita más o menos, que se va a encargar de guardar la orina hasta que vos vayas al baño. ¿Bien? Si yo voy ahora, de la nada me pinta ganas de hacer pis, voy y voy al baño, la vejiga es chiquitita, tiene un poquitito de orina y nada más. Ahora, si yo estoy en un viaje en el auto o arriba de un avión y no quiero ir al baño, la vejiga tiene que tener la capacidad de aumentar de tamaño porque el pis se sigue produciendo. El riñón sigue trabajando a pesar que vos no vayas a hacer pis. ¿Bien? Para aumentar esa superficie, para hacer que ese órgano sea cada vez más grande, este epitelio tiene que tener la capacidad de reorganizarse. ¿A qué voy con esto? A medida que yo aumento el tamaño de la vejiga, disminuyo las capas del tejido epitelial. Lo que voy a hacer es hacer que esta célula pase acá, entonces yo hago que este tejido sea más largo, que esta célula pase acá, entonces hago que sea más grande, y extiendo la superficie del epitelio, que capaz antes era así, a una superficie de epitelio así larga. Le hago bajar las capas al urotelio para adaptar el órgano a las necesidades. En este caso, la vejiga, ¿sí? Para que si la vejiga tiene que aguantar más cantidad de orina y tiene que crecer de tamaño, tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Esto lo van a ver bien en urinario, ¿sí? Pero lo suelen como charlar en el TP de epitelio, probablemente se los hayan charlado y ya lo vamos anticipando. ¿Bien? Entonces, el urotelio es un epitelio que tiene la capacidad de adaptarse a la necesidad del órgano, de reorganizar sus capas para aumentar la superficie de un órgano. ¿Sí? Otro epitelio que tenemos conocido también, sí, lo permiten hacer porque eso, tienen características particulares, Santi. Otra de las características, de otros epitelios característicos que tenemos son el endotelio y el mesotelio. Estos dos epitelios comparten la forma y las capas. Los dos son epitelios planos simples. Tienen una sola capa por encima de la membrana basal y es plana. Es decir, que sus células son más largas que altas y anchas. ¿Sí? Esos dos, tanto el endotelio como el mesotelio, son planos simples. El mesotelio va a estar ubicado en lo que yo le llamo, en lo que Euge le llama la triple P. No implica que ustedes van a ir y van a decir al profe que están ubicados en la triple P. Ese es un término mío. Ustedes le van a decir al profe que van a estar ubicados en estos tres lugares. Lo que me ha pasado de alumnos que me han dicho eso. No es algo para decirle al profe. Es algo para Euge para que ustedes se lo acuerden. ¿Sí? Que son pleura, pericardio y peritoneo. La pleura, el pericardio y el peritoneo se llaman serosas.
en anatomía. Las van a ver como si fuesen bolsas que envuelven órganos. ¿Bien? Por ejemplo, los pulmones adentro del tórax van a estar envueltos en las pleuras. El corazón adentro del tórax está envuelto en el pericardio. Y los órganos abdominales, por ejemplo el estómago, está envuelto en peritoneo. La pleura en el pulmón, el pericardio en el corazón, el peritoneo en el abdomen. Son bolsas entre nosotros hoy. Más adelante verán bien qué estructura tienen. El revestimiento epitelial de esas bolsas se llama mesotelio y es un epitelio plano simple. Tema clave. El endotelio también es un epitelio plano simple, como decíamos recién, pero se va a encargar de revestir la superficie interna o la luz de los vasos sanguíneos y las cavidades cardíacas. Cuando pasen al TP de cardiovascular, van a ver que vamos a volver sobre el tema, ¿sí? De que adentro de los vasos sanguíneos hay endotelio y que en las cavidades cardíacas, en los agujeros que hay en el corazón, también hay endotelio. El endotelio es un epitelio maravilloso, ¿sí? Yo soy una obsesiva y me encanta todo esto, por eso hablo con estos términos. Es un epitelio que la verdad, para estudiarlo es un bajón. Tiene 600 millones de funciones que no me competen, son de fisio, son del año que viene. Es un epitelio maravilloso. El tipo tiene miles de funciones. Y trabaja con la sangre, el endotelio. ¿Sí? Trabaja con la sangre. Entonces, reviste vasos sanguíneos y reviste cavidades cardíacas. Alto epitelio. Muy buen tema. Lo van a estudiar el año que viene. Hoy en día, ¿qué tenemos que saber? Que es plano simple y que están vasos sanguíneos y cavidades cardíacas. ¿Sí? Esto, bien, que yo les acabo de dar sobre urotelio, mesotelio, endotelio, esto que les charlé de la piel, ¿sí? De la epidermis, de que tiene la capa basal, la capa espinosa, granular, córnea, ¿sí? Todas son cosas que vamos a ver durante el año, ¿bien? Pero que cada tanto suelen aparecer en algún que otro parcial, ¿sí? De primer tema, entonces, por las dudas lo damos ahora como para explicar una generalidad, ¿sí? ¿Alguien se perdió en alguno de estos conceptos o pasamos a epitelio glandular? ¿Qué opinan? ¿Qué no entendiste, Benz, de mesotelio? La ubicación. En sí, lo que ustedes tienen que saber de mesotelio, o sea, de las cerosas en general, que son estas tres. Las cerosas son bolsitas, ¿sí? Ustedes van a tener al corazón, ¿sí? Como yo les dijese que lo tienen, y yo tengo acá adentro tengo pañuelitos, y todos los pañuelitos están envueltos por esto, por el paquete. Bueno, el corazón también tiene un paquete, el pulmón también tiene un paquete, y los órganos del abdomen también. Esos paquetes se llaman cerosas. En el caso del pulmón, la cerosa se llama pleura, en el caso del corazón, la cerosa se llama pericardio, y en el caso del abdomen, la cerosa se llama peritoneo. ¿Sí? Bien. En cuanto al urotelio, ¿sí? Si quedaron dudas, la idea de lo que ustedes retengan el día de hoy es que sepan que es un epitelio estratificado con células en cúpula, que es esto de que las células parecen la cúpula de una iglesia, o en paraguas, los paraguas para la lluvia, y que tiene la posibilidad de adaptarse a la funcionalidad del órgano. De que si yo, de la nada, en vez de tener este tamaño, necesito que el epitelio se estire hasta acá, yo lo que puedo hacer es bajarle la capa, ¿sí? Para que podamos aumentar la superficie, para que sea más larga la superficie del epitelio. Mientras que se sepan el concepto de que el urotelio se adapta a la necesidad de un órgano, y por eso se llama de transición, porque transita los distintos estadios, estamos bien, ¿sí? Después, en nefro, ¿sí? Cuando pasemos a uro, lo vamos a ver bien, ¿sí? Que es a mitad de año más adelante, ¿sí? Bien. Vamos ahora a lo que es clasificación del tejido epitelial según las glándulas. O sea, hoy vimos revestimiento. Ahora vamos con la parte glandular. El epitelio glandular, ¿sí? Va a tener como origen, ¿sí? Este dibujo que está acá, para entenderlo, es un epitelio, es un conjunto de células epiteliales que definieron empezar a crecer hacia el tejido conectivo. Fíjense, siempre recuerden que abajo de todo epitelio viene lo que viene a ser tejido conectivo, ¿no? Entonces acá todo esto por debajo es tejido conectivo. Tenemos un conjunto de células epiteliales que empieza a proliferar, empiezan a dividirse y empiezan a crecer hacia el tejido conectivo. Esas células, ¿sí? Que crecen tienen dos posibilidades de evolucionar.
pueden mantener la comunicación con el epitelio que les dio origen, ¿sí? O pueden cortar la comunicación y quedarse metidas adentro del tejido conectivo. Voy a volver sobre esta idea, vamos a hacerle suma a la imagen un cachito. Fíjense acá que yo tenía los dos cordones de células iguales, pero con dos diferentes formas de continuar. O continúo en comunicación con el epitelio que me dio origen, y tengo la posibilidad de liberar un producto de secreción hacia la superficie. Fíjense, si yo soy esta célula y libero un producto de secreción, lo puedo liberar a una superficie. O puedo cortar esa comunicación, reconstruir el epitelio que estaba, ¿bien? Y me quedé metida adentro del tejido conectivo. Son dos posibilidades. En el caso de que yo haya mantenido la comunicación con la superficie y tenga la posibilidad de liberar un producto de secreción hacia la superficie, tengo lo que conozco como glándula exocrina, que puede sacar su producto hacia afuera. ¿Bien? Por otro lado, si yo perdí la comunicación con la superficie, es decir, que mi contenido, mi producto de secreción como glándula, no va a tener la posibilidad de salir hacia afuera, voy a tener lo que se llama glándula endocrina. Bien. Dos diferencias. Si saco hacia afuera, exócrina. Si me lo quedo, si no tengo la comunicación con la superficie, se llama glándula endocrina. Vamos a arrancar un cachito con glándula exocrina primero y la endocrina lo vamos a dejar para el final. La glándula exocrina, fíjense este dibujito que está acá, pero que quiero cambiar bien. La glándula exócrina mantiene comunicación por la superficie con lo que se llama conducto excretor, que va a ser el pedazo de glándula que se va a encargar de llevar la secreción hacia afuera. ¿Sí? Va a ser la que me va a permitir a mí llevar el producto de secreción hacia la superficie. ¿Bien? Conducto excretor. Por otro lado, tengo lo que viene a ser el adenómero. El adenómero es la parte de mi glándula que se va a encargar de sintetizar el producto de secreción. Va a ser la parte de la glándula que se encargue de producir, por ejemplo, moco. Si mi glándula secreta moco, se va a encargar de producir moco. ¿Bien? Va a tirar el moco acá adentro y se va a encargar de sacarlo a través del conducto hacia la superficie. ¿Bien? Dos posibilidades. O yo secreto el moco, o yo lo transporto hacia afuera. Si yo lo secreto, si yo lo sinteticé y lo liberé a la luz del adenómero, adenómero. Si yo lo saqué hacia la superficie, conducto. Bien. Estas glándulas exócrinas se van a poder dividir según el conducto excretor, según si es simple o compuesto, lo que implicaría que por cada glándula tengo un solo conducto excretor, bien, y acá un adenómero, o tengo más de un conducto excretor. Por ejemplo, tengo uno acá y tengo el otro acá. Tengo más de un conducto excretor. Vamos a dibujarlo sobre una lámina para que sea más fácil de ver. Ahí va. Entonces, ahí vamos. ¿Sí? Esta es la superficie epitelial. Bien. Yo tengo la posibilidad de tener un solo conducto que me comunica con la superficie o de tener más de un conducto que me comunica con la superficie. ¿Sí? Lo que se conoce como una glándula simple a la que tiene un solo conducto o una glándula compuesta a la que tiene dos o más conductos. ¿Bien? Por otro lado, tengo la posibilidad de tener más de un adenómero por conducto, lo que sería, me quedaría a mí, un adenómero no ramificado, si tengo un solo adenómero por conducto, o un adenómero ramificado, si tengo más de uno por conducto. ¿Bien? Entonces, el término simple o compuesto es para el conducto excretor. El término ramificado o no ramificado para el adenómero. Simple es un conducto por glándula, compuestos son dos o más,
Ramificada es 2 o más adenómeros por conducto y no ramificada es un adenómero por conducto. A partir de esto, yo puedo empezar a jugar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Yo les puedo hacer diferentes opciones, ¿sí? Vamos a practicar un cachitito a ver si esto quedó claro, ¿sí? Yo me puedo encontrar con esta situación, que ustedes me van a decir qué tipo de glándula es. ¿Qué es esto? Según el conducto y el adenómero, ¿cómo sería? Simple. Simple según el conducto, ¿y qué más? Ramificada. ¿Por qué? Según lo que entendí yo, ramificada era cuando solo tenía un adenómero. Bien, es al revés. Ah, Ramificada es cuando tiene 2 o más adenómeros, ¿sí? Entonces, esta ok. glándula es simple, no ramificada. Bien, si yo hago esto, ¿qué tipo de glándula es? Compuesto no Compuesta, ramificado. no ramificada. Perfecto, compuesta no ramificada. Y si yo hago esto, bueno, me quedó medio chubby el dibujito, pero se entendió. Compuesto Compuesta ramificada sería. ramificada. Compuesta ramificada, bárbaro, perfecto. Quedó clarísimo entonces. Sí, recuerden esto, que esto les va a marear, se los prometo que les va a marear. El compuesto va con C como el conducto, porque después cuando llega el parcial y tengo en las opciones y dice, según el adenómero, y si la glándula tiene 2 o más adenómeros, ¿es simple, es compuesta, es ramificada o no ramificada? Y no te acordás cuál de estos términos le corresponde al conducto y cuál de estos términos le corresponde al adenómero. ¿Sí? Entra en duda clarísimo. Entonces, siempre conducto con compuesto. La C con C. Bien. Después se puede clasificar según la forma del adenómero. ¿Sí? Yo puedo tener que este sea mi conducto, ¿sí? Y puedo tener como adenómero distintas posibilidades. Puedo tener un adenómero tubular que siga la misma forma del conducto. Puedo tener un adenómero acinar, ¿sí? Que es más pequeño, es redondeado pero pequeño. O un adenómero alveolar que es redondeado pero es un poquitito más grande. ¿Sí? Dependiendo de la forma que tenga mi adenómero, puede ser tubular, acinar o alveolar. Bien. Otra clasificación que yo tengo es según el producto de secreción que tenga. Según el producto de secreción, la glándula puede ser serosa, si secreta componente principalmente proteico, puede ser mucosa, si secreta principalmente mucopolisacáridos, o puede ser mixta, si tenemos las dos opciones. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo se ve el adenómero de cada una de estas opciones? El adenómero de una glándula serosa, vamos a arrancar por acá, que esta es la glándula serosa, es un adenómero chiquitito, con una luz central chiquitita, fíjense que casi no hay espacio en el medio, con una luz, ¿sí? La luz del adenómero es chiquitita, ¿bien? Que va a tener núcleos redondeados, ¿sí? Va a tener un sector basal basófilo y un sector apical más eosinófilo, y un sector apical más eosinófilo, que en comparación con la glándula mucosa es totalmente al revés. La glándula mucosa, ignoren esta parte de acá arriba, ¿ah? Esto como si no estuviera. La glándula mucosa tiene una luz grande, es un adenómero bien grande, ¿sí? Tiene el núcleo aplastado contra la periferia, aplanadito y aplastado contra la periferia, no redondo como la serosa, y va a tener su citoplasma, en caso de que esté teñido con hematoxilina y eosina, pálido. ¿Por qué? Porque la hematoxilina eosina no permite ver los mucopolisacáridos. El moco con hematoxilina y eosina no se tiñe, entonces se ve blanco, no lo veo. ¿Bien? Si yo a una glándula mucosa la agarro con paz, con la misma tinción que uso para la membrana basal, se ve bárbara. Con hematoxilina y eosina no se tiñe. Que quede claro eso, no se tiñe. La cerosa sí, porque la cerosa tiene componentes proteicos. La cerosa se ve, la mucosa se ve, el núcleo aplastado contra la periferia y el resto se ve blanco. Bien, dato súper importante. Entonces, ¿qué comparo? Comparo el tamaño de la luz, que en la cerosa es chiquitito y en la mucosa es grande. Comparo el núcleo, en la cerosa es redondeado, en la mucosa es aplanado. Comparo el citoplasma,
En la mucosa no se tiñe, si es hematoxilina y eosina, y en la serosa se tiñe la parte basal, bien basófila, bien violeta, y la parte apical, eosinofílica, bien rosa. ¿Bien? Sí o sí, esos conceptos hay que saberlos. Cuando una glándula es mixta, nosotros tenemos los dos tipos de secreción. Y lo que sucede es esto que está acá. Tenemos un adenómero seroso, perdón, mucoso, ¿sí? Junto con una medialuna serosa. Esa medialuna se escribe medialuna de von Ebner. ¿Sí? La medialuna de von Ebner hace alusión a ese chiquitito ceroso que está acá arriba. ¿Bien? Medialuna de von Ebner. En las glándulas que son mixtas, que tienen los dos tipos de secreción. Normalmente o son cerosas o son mucosas, ¿sí? O alguna de las dos. Entonces comparan tamaño de la luz, núcleo y cómo se tiñe el citoplasma. Sí o sí, mínimo. Después se puede investigar un poquitito más, pero por ahora eso. ¿Bien? Y por último, para terminar de clasificar de una vez a las glándulas exócrinas, tenemos que las glándulas exócrinas se pueden dividir según la cantidad de células que tienen. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Estas que están acá, que son las que estábamos viendo hoy, según sean simples, según sean ramificadas y demás, son todas multicelulares. Fíjense que cada uno de estos puntitos son una célula. Son todas multicelulares. La única glándula exócrina unicelular que tenemos se llama célula caliciforme. Hiper importante, la vamos a ver todo el año, la vamos a ver toda la carrera, y si cuando les entreguen la jubilación van a seguir sabiendo lo que es una célula caliciforme. Importante. La célula caliciforme es una célula que tiene forma de cáliz, como fuesen las copas de las misas, por eso se llama así, ¿bien? Como fuesen las copas de la misa, una copa para tomar vino, y va a ser una célula con una secreción de tipo mucosa. Por lo tanto, como esta secreción es moco, y dijimos que las glándulas mucosas con hematoxilina y eosina no se tiñen, en un preparado, la glándula de la célula unicelular, perdón, estoy disléxica, la célula caliciforme se ve blanca. Yo voy a ver que tengo todo un epitelio con células todas teñidas y de la nave un agujero blanco y sigue todo el epitelio teñido. Eso es una célula caliciforme. Es una glándula exócrina, unicelular, mucosa. ¿Sí? Secreta mucopolisacáridos. Súper abundante en aparato respiratorio y en aparato digestivo. ¿Sí? En aparato respiratorio en casi todo, y en el aparato digestivo principalmente en los intestinos, tanto delgado como grueso. ¿Bien? Van a tener células caliciformes. Yo las tengo laburando a mis células caliciformes acá sacando moco. A ver, vamos hasta acá con glándula exócrina. Fíjense que acá hay otro ejemplo de glándula exócrina, que no la charlamos, que es la tubular, donde el adenómero, la enrollada, donde el adenómero tubular lo que hace es empezar a hacer de tirabuzón. Hay muy pocos ejemplos en el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver muy poquitos ejemplos en el cuerpo de glándulas tubulares enrolladas. Muy bien. Bien. Si nos vamos a lo que viene a ser, ¿sí?, la forma en la que las secreciones salen de las células, nos vamos a encontrar con estos tres ejemplos que están acá. Fíjense. O sea, ustedes piensen que nosotros dijimos hoy que las glándulas multicelulares tienen cada una célula, y esas células se van a encargar de sintetizar algo, moco, proteínas, aminoácidos, lo que sea. Esa secreción tiene que salir de cada una de esas células. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a tener tres tipos. Lo que es la secreción merocrina, esperen que se me fue el color. Lo que es la secreción merocrina, apocrina y holocrina. ¿Cómo hace cada una de esas células para liberar a la luz de la glándula una secreción? ¿Bien? ¿Cómo hace la célula individualmente para alargar a la luz lo que sintetizó? La secreción merocrina, si yo la dibujo acá, y esta es una célula, ponemos acá el núcleo. La secreción merocrina lo que hace es envolver el material que quiere liberar en una vesícula, ¿sí? Que es un elemento con membrana adentro de la célula. Acerca esa vesícula a la membrana plasmática, ¿sí?,
fusiona la vesícula con la membrana plasmática y libera el contenido hacia afuera, sin abrir en ningún momento la membrana plasmática al exterior. Yo nunca la abro. Yo literalmente fusiono la vesícula y libero el contenido hacia afuera. Yo no la abrí. En una glándula que libera de forma apocrina, lo que va a suceder es lo siguiente. La glándula apocrina, si vamos a hacer así, lo que hace es sintetizar todo el material de secreción, sintetiza todo el material, lo acerca a la membrana plasmática, abre la membrana plasmática un ratito y le hace un agujerito a la membrana plasmática, libera el contenido hacia afuera y luego vuelve a construir la membrana plasmática. Es decir, que hubo un momento en la que la membrana plasmática de esa célula estuvo abierta. Es decir, que con ese material salió citoplasma también, porque no sale solo el material. Si yo te abro la puerta, supónganse que ustedes tienen la casa llena de perros. Si yo abro la puerta, no sale un perro, van a salir todos. Acá pasa lo mismo. Si yo abro la membrana plasmática, no sale solo el contenido que yo quiero alargar. Va a ser el contenido y parte del citoplasma y alguna que otra organela que haya dentro de la célula. Se van a ir todos, ¿sí? Entonces, en la apócrina, viene a ser esta, yo pierdo cierto contenido del citoplasma, porque intermitentemente abro la membrana plasmática. Entonces, con ese contenido sale el citoplasma. Último ejemplo, o última situación en realidad, es la holocrina. La glándula que secreta de forma holocrina lo que hace para liberar el producto de secreción que tiene adentro es sufrir apoptosis. La célula básicamente se muere, explota y libera, explotando, muriéndose claramente, todo su producto de secreción. Eso es lo que se conoce como secreción holocrina. Entonces, la merocrina secreta por vesículas. Ese proceso de liberar con vesículas se llama exocitosis. Lo van a ver en biología, ¿sí? No pierde material citoplasmático, simplemente fusiona la vesícula y sale el material. Fantástico, perfecto, súper eficiente, no pierdo nada. La apocrina, abro un ratito la membrana plasmática, saco el contenido junto con parte de mi citoplasma y después vuelvo a construir el material. Y en la holocrina hago explotar la célula, la maté. La matamos. Y salió todo el contenido para afuera. Son 3 formas en las que tienen mis células para liberar el contenido en su interior. Bien. De vuelta, este es otro tema que en biolo también van a ver, que es apocrino, holocrino y merocrino. ¿Sí? Bien. La merocrina trabaja por... El tema es que dibujándolo es difícil con la merocrina. Vamos a ver si podemos hacer un dibujo un poco más prolijo. A ver. La merocrina es como la más compleja de que quizás de asociar. Nosotros tenemos, ¿sí? Ya me pica la garganta. Tenemos una, ahí va. Tenemos la superficie de mi célula que viene a ser esto, ¿sí? Yo tengo el núcleo de la célula, bárbaro. Yo generé una síntesis, un material. Ese material que yo genero lo voy a envolver en una vesícula, que es una bola de membrana plasmática, adentro de mi célula. Voy a acercar la vesícula contra la membrana plasmática, y lo que voy a hacer va a ser, pero ignoren el dibujo un cachito, es para que quede lo más prolijo posible. Lo que voy a hacer va a ser fusionar la vesícula con la membrana plasmática y liberar el producto de secreción de esta forma. Es decir, que yo en ningún momento abrí literalmente el citoplasma. El citoplasma no puede salir. Va a salir solamente lo que esté acá adentro. ¿Se entendió ahí? ¿Por qué yo no pierdo citoplasma en la merocrina? Perfecto. Bien. Vamos ahora sí con lo último que nos queda para la clase de hoy. Aparte, ya mi garganta no trabaja más, que es en la glándula endocrina. La glándula endocrina trabaja de una forma muy diferente a la exocrina. Nosotros dijimos hoy, ¿sí?, que la glándula endocrina lo que hace es perder la comunicación con la superficie, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos el epitelio de revestimiento y nos quedó la glándula endocrina adentro del tejido conectivo. Piensen que cada una de estas, ¿sí?, es una célula, ¿sí? Una célula, una célula, una célula, una célula.
adentro del tejido conectivo. Ese tejido conectivo se va a empezar a meter entre estas células epiteliales, ¿sí? Acompañado de vasos sanguíneos. Entonces yo lo que voy a tener va a ser cordones de tejido epitelial glandular, ¿sí? Intercalados por tejido conectivo, y adentro de ese tejido conectivo va a haber vasos sanguíneos. ¿Esto implica que la glándula endocrina es vascularizada y va en contra de la ley del epitelio que es avascular? No, porque el vaso sanguíneo está en el tejido conectivo, no en el epitelio. El tejido epitelial sigue siendo avascular. ¿Bien? Esos cordones de células, cada una van a liberar un producto de secreción que va a ir al tejido conectivo y del tejido conectivo va a ir a la sangre. Ese producto de secreción se va a denominar hormona. El producto de secreción de las glándulas endocrinas se llama hormona. Las hormonas salen de la célula epitelial, pasan al tejido conectivo y del tejido conectivo se van a un vaso sanguíneo al tejido que tengan que ir a trabajar. Las hormonas usualmente, ¿sí?, trabajan con lo que se llama un tejido diana o un órgano diana. ¿Qué significa? Es el órgano, también lo pueden leer como blanco, órgano blanco o órgano diana, lo mismo. Significa que son los que tienen los receptores para esta hormona. Es el lugar donde esa hormona tiene que ir a trabajar. Eso es un tejido o un órgano diana. Entonces, supónganse, ¿sí?, que yo acá liberé una hormona. Miren que vamos a dibujar la hormona acá. Yo liberé esta hormona. Esta hormona salió de una célula epitelial, pasó al tejido conectivo, se metió en el vaso sanguíneo y se va a ir a trabajar al hígado, que es donde esa hormona tiene el receptor. Es decir, tengo una célula epitelial glandular que libera una hormona, que pasó al tejido conectivo, que entró en un vaso sanguíneo, viajó por sangre hasta llegar al tejido diana o tejido blanco, que es el hígado. Quien tiene ese receptor se llama tejido blanco o tejido diana. ¿Bien? En el cual esa hormona cumple una función. Va a generar un cambio en ese órgano o en esa célula o en ese tejido. Vamos a ver que las glándulas endocrinas todas liberan hormonas. Todas. Y todas van a tener un sistema de control y todas van a cumplir una función en algún lado. La hormona como tal se define como un elemento bioquímico liberado por un tejido endocrino y que tiene un órgano diana en el que cumple una función. La parte de que cumple una función tiene que estar en la definición. Tiene que generar un efecto, un cambio en el tejido en el que se une. Bien. Hormonas y glándulas endocrinas hay un montón. Hay un montón. Vamos a mencionar algunas, ¿sí?, para que las vayamos conociendo de a poco. Tenemos a la glándula hipófisis o pituitaria, lo mismo. Glándula pineal, glándula tiroides, glándula paratiroides, glándula suprarrenal, como ejemplos básicos, ¿sí? Glándula hipófisis y pineal están adentro del cráneo, adentro de la cabeza, ¿sí? La glándula tiroides y paratiroides están acá. Y la glándula suprarrenal está dentro del abdomen, arriba de los riñones. Por eso se llama suprarrenal, arriba del riñón. Son glándulas endócrinas, glándulas que sintetizan hormonas, glándulas que surgen como un tejido epitelial que no tiene comunicación con una superficie. Es una glándula endocrina que no tiene comunicación con una superficie. No puede liberar un producto de secreción hacia ningún lado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que van a ver ustedes durante la cursada y cuando veamos sistema endocrino, que es un TP aparte, que hay órganos que tienen función endocrina. Por ejemplo, el ovario y los testículos. Son órganos que no son per se glándulas endocrinas, pero liberan hormonas. Tienen glándula adentro que permite la liberación hormonal. ¿Bien? Sí, Santi, la adenohipófisis es parte de la hipófisis. Sí, está bien. Entonces, el tejido endocrino es una glándula
epitelial que perdió la comunicación con una superficie, está inmersa en el tejido conectivo y va a tener como producto de secreción una hormona. Esa hormona va a pasar al tejido conectivo, de ahí a un vaso sanguíneo para llegar a su tejido diana o tejido blanco. Hormonas tiroideas y glándulas tiroideas hay un montón. Está la hipófisis, la pineal, la tiroides, paratiroides, suprarrenal y ciertos órganos con función endocrina, por ejemplo, ovario y testículo. Hay más. Por ejemplo, ovario y testículo. Este tejido endocrino, que dijimos recién, que hoy definimos como un, un entramado, ¿sí? Cordones irregulares de células intercalados con vasos sanguíneos, es una de las formas que puedo encontrar al tejido endocrino. La otra viene a ser que ese tejido endocrino puede estar en forma de folículos, ¿sí? Eso es característico de la glándula tiroides, como folículos, o puede estar en forma de fascículos, como en la glándula suprarrenal. Bien. En la organización típica es esta que vimos recién. Cordones irregulares de célula intercalados con vasos sanguíneos, con capilares y vasos sanguíneos, con tejido conectivo y vasos sanguíneos. Si no, en tiroides como folículos, en suprarrenales como fascículos. Hay distintos tipos. Bien. A su vez, también hay distintos tipos de secreción endocrina, dependiendo quién tenga el receptor. Ejemplo, yo tengo acá una célula endocrina que va a liberar una hormona. Bien. Esa hormona tiene un receptor en un tejido lejano. Ejemplo, la tiroides, que tiene un receptor en el hígado. Está re lejos. Tiene que agarrar sangre, ir por sangre hasta llegar al hígado. Eso es lo que se conoce como secreción endocrina propiamente dicha. Que la hormona tiene que ir sí o sí por sangre hasta llegar al órgano o tejido diana. Otra de las posibilidades es que esta hormona vaya a regular a una célula que esté cerquita. Que el receptor lo tenga una célula que esté cerquita. Eso es lo que se conoce como secreción paracrina. Para siempre es al lado o cercano. Cuando el receptor de la hormona que yo libero lo tiene una célula cercana a la célula que libera la hormona, se llama secreción paracrina. Y cuando el receptor de la hormona lo tiene la misma célula que la sintetizó, ¿sí? Es decir, que esta hormona va a ir a unirse a la misma célula, se llama secreción autocrina. Se llama secreción autocrina. Y pasa, sucede. Y hay ejemplos. Bien, entonces, yo tengo autocrino cuando el receptor de la hormona lo tiene la misma célula que liberó la hormona. Paracrino cuando el receptor de la hormona lo tiene una célula cercana a la célula que libera la hormona. Y endocrino, propiamente dicho, es cuando esa hormona tiene que viajar por sangre hasta encontrar su tejido diana. Es como si yo les dijera que yo le quiero mandar este paquete de pañuelitos a mi mamá. Mi mamá está como 400 kilómetros de acá. Tiene que ir sí o sí por correo. Bueno, es secreción endocrina propiamente dicha. Sí o sí tiene que ir por sangre. Si yo le quiero pasar este paquete de pañuelito a mi amiga Paz, que está acá, voy y se lo doy así. Es paracrino. Es a la célula de al lado. ¿Bien? Y si yo me quiero dar un pañuelito para mí misma, es autócrino. ¿Sí? Yo liberé el pañuelito y me lo estoy dando a mí. Es para mí. Es una secreción de una hormona cuyo receptor también lo tengo yo. Normalmente son de regulación las autocrinas. Por eso los tienen ellas. Son los tres tipos que yo tengo de secreción de hormona de glándulas endócrinas. Bien, fíjense que se los dejé escrito acá. Bien. En sí, en epitelio, chicos, tenemos un montón de cosas para hablar y un montón de cosas para englobar. Y podríamos hablar un montón, ¿sí? Esto es como lo básico, como lo que sí o sí tengo que manejar y sí o sí tengo que tener para seguir durante el año. Porque epitelio lo vemos todos los TPs. Todos los TPs vamos a mencionar algo de epitelio, vamos a decir. ¿Sí? Sobre todo cuando empecemos en el segundo cuatrimestre a ver sistemas. Tenemos sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema nervioso. Vamos a ver un montón de cosas. Algo que les quería mencionar, que también está bueno que lo sepan, se los dejo anotado acá, ¿ven? Que es el epitelio respiratorio, que hoy vamos a decir y después me olvidé. El epitelio del aparato respiratorio es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, que sus células son más altas,
de otra cosa, ciliado, porque tiene cilios en su superficie apical, con células caliciformes. También, un tema importante a tener en cuenta, el epitelio del aparato respiratorio. Lo vamos a volver a ver, sí, cuando veamos respiratorio, pero también ha aparecido en algún que otro, bien, en algún que otro parcial, ¿sí? Me preguntan ahí cuáles son los temas que suelen tomar en parcial. A ver, todo el epitelio se evalúa, completo, ¿sí? Sobre todo estas marquitas que le estoy haciendo, qué sé yo, los temas de cuáles son los tipos de elementos que están en la membrana basal, colágeno tipo 4, laminina, perlecano, qué es una glándula lipular simple, qué es una tubular ramificada, cuál es la diferencia entre adenómero seroso y mucoso, se toma siempre, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de glándula unicelular? ¿Con qué se tiñe una glándula mucosa? ¿Por qué no se tiñe con hematoxilina y eosina? ¿Sí? A ver, vamos viendo a medida que vayamos chusmeando el coso. Bien, bueno, diferencia entre glandular endocrino y exócrino, ni hablar, ¿sí? Siempre. ¿Qué significa que sea pseudoestratificado? ¿Qué tipo de epitelio celulotelio? ¿Qué es estratificado de células en cúpula? Si se adapta o no se adapta a la funcionalidad del órgano. ¿Qué tipo de epitelio tiene el endotelio? ¿Dónde está el endotelio? ¿Qué tipo de epitelio tiene el mesotelio y dónde está? ¿Sí? Lo mismo esto de saber nombrarlos, bueno, es algo para más que nada para la clase y otra cosa. ¿Cuál es la primera unión intercelular que aparece, que siempre es la célula occludens? ¿Cuál es la unión intercelular entre la membrana basal y la zona basal, que es el hemidesmosoma? ¿Qué es un conexón, que le pertenece a la unión de nexos, ¿sí? Que lo van a ver bien en biolo? Después, esto que yo les decía recién, los tres tipos de los tipos de colágeno, la laminina, el perlecano, bien, de lo que viene a ser funciones también, con qué se tiñe la membrana basal, lo preguntan, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de especialidades de la membrana apical? Este cuadro va completo, ¿sí? ¿Cuáles se mueven, cuáles no se mueven, cuáles son de microtúbulos, cuáles de filamentos de actina, cómo se ven al microscopio, dónde están, qué ejemplos se pueden dar y características del epitelio, sí o sí? Bien, si es avascular, si está en contacto con una luz, si tiene matriz extracelular o no. Bien, recuerden que yo acá me equivoqué cuando escribí, esto es extracelular, recuerden, ¿sí? Pero en sí, esto como generalidad y como para arrancar. ¿Qué es lo que puede pasar con epitelio? Que se metan en temas que vienen a futuro, ¿sí? Que se metan en temas que todavía no hemos visto o no hemos charlado. Bien, cerrar, por favor. Son temas que no hemos visto, no hemos charlado, ¿sí? Por ejemplo, esto de que nos pregunten por epidermis, ¿sí? Que es un tema que viene a fin de año, que nos puedan llegar a preguntar, qué sé yo, sobre aparato respiratorio, que es lo que les acabo de decir igual, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes, ¿bien? Que en sí se nos vayan quizás un poquitito más adelante. Como base, con esto venimos bien y estamos bárbaros, ¿sí? Chequé los temas que me fui salteando, esto que les digo, de uniones intercelulares medio me lo pasé por arriba como para poder seguir avanzando y demás, pero venimos bien, ¿sí? Con esto y el que haya entendido la clase de hoy, aunque sea no para que pueda salir repitiéndolo, ¿eh? Simplemente que si ustedes miran el PDF lo pueden entender, se acuerdan de lo que fuimos hablando, alcanza y sobra. Ustedes cuando empiezan la facu, y esto escúchenme lo que les voy a decir, cuando empiezan la facu, ustedes no pueden pretender entrar a una clase y salir sabiendo el tema como si fuesen los capos de los capos. Todo cuesta, todo es despacito, todo es paso a paso. Me estudio las generalidades de epitelio, después estudio los detalles de epitelio. Vamos de a poquito. Primer año es difícil, las materias son largas. Bien, para evitar frustraciones, siempre esto. Primero lo general, leo primero los temas más grosos y después le sumo detalle. Bien, porque una vez que yo manejo la generalidad, a mí me da como un puntito de decir, bueno, sí, me preguntan por epitelio, algo sé. Y eso a nosotros, crean o no, inconscientemente nos sirve, nos hace sentir bien. Entonces te dan ganas de seguir y seguir intentando y demás. Despacito, con primero que cuesta, pero se llega, ¿sí? Se logra y se aprueba y todo. Bien. ¿Estamos? Bueno, gracias, Brian. Me alegro, sí, a veces cuesta, nada, son falencias que hay en la facu, pero nada, ahí se puede y hay que meterle mucho ímpetu y demás. ¿Sí? Bueno, Lu, te cedo el mando porque ya no tengo ni voz, Sí, sí, todo estás tuyo. en las últimas, déjame el pulmón más o menos en la clase. Estoy dejando la vida acá. Es que Literal. yo estoy acostumbrada a que las clases que doy yo particulares corto cada 40 minutos corto. Entonces ahí Claro, respiro, tomo agua, todo, y encima que los pibes me secuestraron el mate, ni te digo. claro, no, sí, totalmente. Bien, no, yo, muchas gracias a vos por la clase principalmente. La verdad que yo, si bien estuve como
resumiendo, estoy estudiando una materia, la verdad que muy claro, así que gracias Euge por la clase, y No, también un a los placer. chicos por sumarse y también por participar y hacer preguntas, porque creo que es lo que más suma. Eh, o sea, de hecho, cuando uno pregunta es como que hay otro intercambio y además se sacan dudas, así que también como recomendación para la vida y para la facu, pregunten todo. Les puede pasar que Totalmente. haya algún docente, viste, que no sea tan buena onda, pero siempre les va a contestar lo que preguntan o la duda que tengan, así que siempre pregunten, siempre, ninguna pregunta es boluda, así que todas valen, y más porque son cosas que a ustedes les ayudan a nada, a terminar de entender los temas y a terminar de cerrarlos. Y totalmente, como dice Euge, organizarse a pleno, o sea, organizarse con cómo uno guía el estudio durante el año y nada, no volverse locos. O sea, son, como ella dijo, son cosas que son, capaz en una sola clase es mucho, mucho contenido, y no vas a salir sabiendo todo, así que con paciencia. Si uno se pone nervioso es peor, así que hay que tener mucha paciencia, tratar de encontrar todas las herramientas posibles, ordenarse y priorizar temas siempre de lo general a lo específico. Total. Y algo importante, chicos, para la facultad, tanto para esto como para cualquier materia, en primero, en segundo y en los años que ustedes quieran, por más de que el profesor no se preste, vieron que hay profesores que entran capaz frustrados, cansados, han tenido un mal día, lo que sea, o son así, y ustedes dicen, che, si le pregunto me va a mirar con mal. Pregúntenle igual. Entonces levanten la mano y pregunten igual. Y si los miran con mala cara, bueno, vaya ya en el profesor y su problema. Pregunten, interroguen. Si hay algo que el profe dice y no queda claro, pregúntenlo igual. ¿Sí? Porque él está ahí para ustedes, ¿sí? Está ahí para ayudarlos, y como docente, tanto así como ayudante en la facultad, no hay nada más lindo que un grupo que te escucha y te interroga, que sabes que te están escuchando, que sabes que te están prestando atención y que tienen ganas de saber, tienen ganas de aprender. Entonces, pregunten, ¿sí? Y no se dejen llevar por estas situaciones en las que el profe capaz que está frustrado, está cansado, si hay muchas cosas que intervienen dentro, no todos son malos porque sí, ¿bien? Hay veces que pasan otras cosas, no solo son docentes. Entonces, pregúntenles igual, anímense. Y si tienen una mala respuesta, bueno, vaya y pase. De que les pase por acá al costado. No tomen absolutamente nada personal, que nadie les dice nada malo a ustedes. ¿Sí? Pregunten lo mismo para parciales, finales, cursadas, lo que sea. Nada es personal, nada es contra ustedes. Dos besitos, lo que me sirve bien y lo que no, no lo escucho. ¿Estamos? Total. ¿Sí? Bueno, pequeños. Termino De de... mi parte, he dado hasta mis cuerdas vocales, hasta mi epitelio, anótenlo, epitelio plano estratificado no queratinizado las cuerdas vocales.